el libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 37. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo del Señor. Dice la palabra de Dios: pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Gracias, Dios, por esta tu bendita palabra, y háblanos a través de ella. Bueno, amado hermano, en esta mañana el Señor está reconviniéndonos una vez más. De pronto esta palabra reincide una y otra vez porque algo quiere el Señor con su pueblo. Algo quiere el Señor hablarnos, algo que de pronto nos falta por hacer, algo que quizá no hemos hecho, algo que de pronto debimos hablar, debimos mostrarle al Señor cuál era nuestra condición, porque muchas veces venimos al Señor, pero no nos damos cuenta cuál es nuestra verdadera condición. No nos damos cuenta realmente que hace mucho tiempo dejamos de tener esa intimidad con Él, esa cercanía con Él. Así que en esta mañana el Señor nos está reconviniendo, porque muchas veces en medio de las relaciones pueden haber altos y bajos, hablando de las relaciones interpersonales, de esposo a esposa, o con los hijos, o con los familiares, o con los amigos. Muchas veces pueden haber altos, muchas veces pueden haber bajos, muchas veces pueden haber diferencias, muchas veces pueden haber conflictos, pueden haber momentos de alegría, pueden haber momentos fuertes, y todo eso en medio de las relaciones interpersonales puede acontecer. Pero si hay algo que viene cierto, es que delante del Señor no hay nadie que pueda disculparse, pueda de pronto pretender quedar bien, porque resulta que en este caso las relaciones entre los hombres, de hombre a hombre, o hablando en el sentido de entre dos personas, no estamos viendo que estas personas pueden ver lo que la otra persona tiene en el corazón, o no puede leer sus pensamientos, o no puede ver sus intenciones. Pero las relaciones entre padre e hijo, hablando en el término espiritual, hablando de Dios y los hijos que lo han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, hay una gran diferencia. Que aquí una de las partes sí sabe lo que pensamos, sí sabe lo que sentimos, sí sabe por completo lo que hemos pensado, cuáles son las intenciones de nuestro corazón, y desde ese punto de vista ya la relación no es igual, y no la podemos llevar al mismo ámbito ni al mismo nivel, porque una cosa es la relación que nosotros hemos mantenido con los seres humanos. De pronto no nos ha importado muchas veces perder relaciones, de pronto nos ha importado quién se vaya, quién se quede, quién esté, quién no esté, o de pronto lo que la gente haya hecho por nosotros. Pero aquí es diferente, estamos hablando del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y muchas veces la gente quiere mantener una relación con Dios como las relaciones que ellos han aprendido a mantener con las personas que tienen a su alrededor, y es un grave error, porque Dios sí puede ver lo que otros no pueden ver de ti. Así que en este salmo, cuando dice, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto, esta frase resume la raíz del fracaso espiritual del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto y su historia posterior. Pues aquí precisamente vemos la falta de integridad interna. El salmista destaca que el problema no era solo cuestión de comportamiento externo, sino de la condición del corazón. Porque sí, de hecho, ellos estaban atravesando el desierto. No era una circunstancia fácil, no era una circunstancia de pronto muy amable.
en la cual la gente iba a tener la mejor disposición. Pero no se trataba ni siquiera de reacciones, no se trataba ni siquiera de estados de ánimo, sino de la condición del corazón. Y esto sí lo pesa el Señor, y eso sí lo evalúa el Padre. Por eso, ahí en esta parte del versículo resalta que sus corazones no eran rectos con Él. Ya esto destaca algo que Dios quiere que observemos en medio de este versículo. Indica que sus motivaciones e intenciones profundas estaban desviadas. Ellos no servían a Dios por amor o por convicción, sino por conveniencia o miedo ante la crisis, o porque no tenían más otra salida. Mire qué terrible. Dios espera que nosotros le sigamos y le sirvamos por amor y por convicción, porque hemos entendido que no hay otro mejor lugar que en su presencia. Pero cuando entró a ver los corazones del pueblo de Israel, encontró que en sus corazones realmente no había amor, sino era conveniencia y miedo a la crisis que ellos estaban viviendo, porque habían salido de Egipto y cualquier cosa podía acontecer. Así que Él miró que en sus corazones, al pesarlos, en ellos no había realmente una convicción, en ellos no había realmente un amor hacia el Señor. Describe precisamente este versículo la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios a pesar de todas las maravillas. Imagínense todo lo que Dios hizo para poderlos libertar. ¿Qué pasó? Se abrió el mar. ¿Qué pasó? Vinieron 10 pestes sobre un pueblo poderoso, el más poderoso sobre la faz de la tierra en aquel momento. Pero todo aquello era insuficiente, porque a pesar de que Dios estaba mostrando todo su poderío, Dios sigue señalando que su corazón no era sincero, ni era firme en el pacto, evidenciando precisamente esa fe que no produce cambio, una fe superficial, una fe inconstante, una fe que no los permite avanzar, una fe que no les permite ver más allá. Por más que Dios hiciese milagros, ellos no podían ver la grandeza de Dios. Y a pesar de esta deslealtad, Dios respondió con compasión y con misericordia, no destruyéndolos por completo. Así que aquí en este salmo destaca tantas cosas poderosas en la relación entre Dios con su pueblo. Él está viendo que el corazón de ellos no era leal, no era recto para con Él. Nosotros podemos muchas veces fingir muchas cosas, porque el mundo nos enseña eso, nos enseña a colocar caretas para cada cosa y de pronto las frases correctas que debemos hablar y que debemos decir, el tono de la voz, de pronto las posturas. Pero ¿quién podrá engañar al Señor? No hay quien pueda justificarse delante de Él. Así que aquí significa que su adoración era externa, pero no sincera. No confiaban plenamente en Dios, sino que se rebelaban y olvidaban sus obras. Así que Dios sí estaba pesando ahí el corazón del pueblo de Israel. Estaba viendo que en ellos no había precisamente esa entrega, esa profundidad en esa relación. A veces usted puede estar con relaciones de amistad, laborales, en fin, y usted no sabe la verdadera intención del que tiene al frente. Aquí habla de la superficialidad precisamente. Se menciona precisamente que cuando Dios los castigaba, ellos lo buscaban, pero sus palabras eran lisonja y mentira. El Señor en tiempos pasados, a mí, para la gloria del Señor, me regaló una palabra para una canción de las que me permitió componer en años anteriores, y se llama lisonjas. Precisamente lisonjas son palabras pasajeras, son palabras que tratan de adular a las otras personas para conseguir algo de ellas. Esos son lisonjas, son mentiras. Es lo que el mundo le llamaría hoy diplomacia, para quedar bien con los demás. Así que este versículo confirma que esa búsqueda no era sincera, no era real. Y Dios los estaba confrontando una vez más. Los estaba llevando a ver cuál era su condición. Porque
de pronto ellos, en su afán de lograr de parte de Dios lo que ellos necesitaban, creían que Dios estaba creyendo esas palabras lisonjeras, esas mentiras. Así que ellos no eran fieles al pacto de Dios, porque esa es la segunda parte que nombra ahí en el versículo, ni estuvieron firmes en su pacto. Esa inestabilidad, porque la palabra firme sugiere precisamente una lealtad constante, una lealtad a prueba de fuego, una lealtad ante todo, siempre ahí, firme. Eso es lo que quiere decir fidelidad, lealtad. Por todo lo contrario, la inestabilidad muestra que realmente eso no es una persona firme, que no es una persona leal, que no es una persona constante. Eran volubles. Hoy prometían obediencia y mañana volvían a la idolatría y a la queja. Así estaba el pueblo de Israel, en esa condición. Dios había establecido una relación de protección a cambio de esa fidelidad. ¿Cómo los iba a proteger si no eran fieles? Si no le hacían caso para que pudiese Él protegerlos de todos los enemigos, de todas las cosas que querían venir para dañarles. Pero el pueblo falló en mantener su parte del compromiso. Ellos no les interesaba. Ellos querían era obtener lo que bien Dios les podía dar. No eran fieles a su pacto. No cumplieron las condiciones de la alianza con Dios. Y caían en esa idolatría, adorando dioses falsos, adorando otra cosa que no era Dios. Y adorándose a sí mismos porque le hacían altar a la desobediencia. Así que ahí vemos un tipo de relación padre e hijo. Dios perfectamente podría destruirlos y desaparecerlos de la faz de la tierra, porque Dios tiene el poder para hacer lo que Él bien le pareciere. Y crearse una nueva generación, crearse un nuevo pueblo, pero no los destruyó. Ahí se vio la misericordia del Señor, porque dice en el versículo 38 que a pesar de la insistencia de vivir en esa condición de rebeldía del pueblo, este versículo 38, el que sigue, resalta la misericordia divina, porque dice, mas Él, misericordioso, perdonó la maldad y no los destruyó. Y no los destruyó. Así que la relación que nosotros hemos aprendido a desarrollar a nuestro alrededor, no la podemos igualar con la relación con Dios. Porque en la relación con Dios, Él sí sabe lo que pensamos, Él sí sabe lo que sentimos, Él sabe lo que está en nuestro corazón, Él sabe las intenciones, Él sabe todo lo que sucede hacia adentro de nosotros. A Él no le podemos fingir, a Él no le podemos disimular, a Él no nos podemos llegar con justificaciones y con excusas que el mundo nos enseña para que podamos estar aceptos. No podemos sacarle las caretas que el mundo nos ha enseñado a utilizar. Él sabe cuál es nuestra condición y perfectamente Él podría destruirnos en un abrir y cerrar de ojos. Pero dice aquí que aún en el versículo 38, a pesar de que esta era la condición del pueblo, de que su corazón no era sincero ni eran firmes en su pacto, Él permaneció misericordioso. Él perdonó la maldad. Él no los destruyó. Gloria sea al Señor. Así que este versículo sirve como un diagnóstico humano. Así que antes, el Señor primero muestra su inmensa gracia divina. Él no está con nosotros por lo que nosotros seamos, porque si era porque lo que nosotros seamos, era para que el Señor nos siguiera siendo nuestro Dios. Es para que Él no nos siguiera ayudando. Es para que Él no nos siguiera protegiendo. Es para que Él nos siguiera bendiciendo. Porque usted y yo sabemos que a pesar de que todo el tiempo intentamos ser fieles, muchas veces le fallamos al Señor. Muchas veces le decimos que sí, sabiendo que no lo vamos a hacer. Muchas veces le decimos, Señor, yo quiero estar contigo, cuando realmente queremos estar haciendo lo que a Dios no le agrada. Muchas veces Dios nos bendice y solamente está la queja en nuestra boca. Sabemos que le fallamos de una u otra manera. Mas sin embargo, Dios no basa su fidelidad en la nuestra, ni siquiera en la perfección religiosa que nosotros podamos mostrar.
Porque a Dios nadie, escúcheme bien, nadie puede impresionarlo. Quizá en los templos hay gente que impresiona a otra gente, pero a Dios nadie lo puede impresionar. Así que en esta mañana es necesario acercarse de la manera correcta, sabiendo que sí, muchas veces erramos al blanco. Porque esto lo está mostrando el versículo 37. Dice que siendo Dios, viendo cómo estaba nuestro corazón, viendo que no éramos leales, Él sigue permaneciendo misericordioso y perdona nuestra maldad. Y no nos ha destruido ni a nosotros ni a nuestra familia, por más que no hemos hecho las cosas bien. Así que este versículo hace un llamado a la advertencia sobre la hipocresía religiosa. Porque si hay algo que está golpeando fuertemente a la iglesia de Jesucristo, es precisamente esa hipocresía religiosa. Mostrarse en una condición que realmente no tienen. Mostrar un amor que no profesan. Mostrar una integridad que saben que al cerrar la puerta de su casa, así no es su condición. Así que enseña que para Dios la verdadera lealtad no se mide por las palabras pasajeras o rituales que nosotros podamos hacer externos. Cuando tenemos tiempos de angustia, de aflicción, la gente corre y busca al Señor. Él lo que está buscando es la firmeza, que seamos leales a Él, sabiendo que aunque fallamos, Él estará allí y seguimos buscándole, con la sinceridad del corazón en nuestra vida diaria. Este versículo nos está acercando a esa misericordia de Dios a pesar de nuestra infidelidad humana, porque cuando usted establece relaciones de un ser humano a otro ser humano, ¿qué sucede? Que si usted no es como ellos esperan, que si usted no hace lo que ellos quieren que usted haga, que si usted no es como ellos quieren, entonces te alejan, te separan, te tiran, te dan la espalda. En cambio con Dios no sucede igual. No podemos llevar la relación con Dios a lo que hemos conocido en nuestra relación con los hombres. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios sí tiene el poder de destruirnos. Mas sin embargo, en su perfecto amor, Él nos perdona en nuestra maldad. Porque si hay una maldad con la que batalla el hombre, que es el pecado, y no hay uno que se salve. Porque dice que el que niega que ha pecado y que es pecador, ha negado la fe, ha negado al Señor Jesucristo, ha negado el sacrificio y está haciendo vana la cruz. Así que no hay ninguno que no peque. Así que esto es una advertencia sobre esa superficialidad espiritual y un llamado precisamente a una devoción a Dios que sea auténtica.